Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, @JulioCoco, en YouTube, @JulioCoco. Y este es un micro beta especial para nuestros suscriptores Patreon y usuarios VIP en bolívares vía correo electrónico. Micro beta especial solo para suscriptores, donde te presentaré nuestro análisis sobre las elecciones primarias que se dieron ayer en Argentina. Y empezamos por allí. Vamos primero a hacerte una aclaratoria sobre lo que son estas primarias. En el sistema político argentino, todas las organizaciones que pretendan postularse a cargos de gobernadores, senadores, diputados y presidentes deben someterse todas al mismo día en unas elecciones primarias, donde cada organización política se enfrenta dentro de sí misma para tener en definitiva su candidato a presidente, sus listas de candidatos a senadores, a diputados y sus candidatos a gobernadores. Para ello, para poder optar a inscribir estas candidaturas, deben cumplir un conjunto de requisitos como un número mínimo de votos en la primaria y otro conjunto de elementos que son obligatorios dentro del sistema político argentino. Con un importante agregado: es obligatorio que todos los electores inscritos en el registro electoral argentino participen de la primaria. Esto con el fin de garantizar que efectivamente los candidatos que se presenten en las elecciones generales sean expresión real de la voluntad de la ciudadanía. Segundo dato importante: las elecciones argentinas presidenciales son elecciones a 2 vueltas. En la primera vuelta se inscriben y participan los candidatos que fueron electos en las primarias y que cumplieron los requisitos, y si alguno de ellos obtiene más del 50% de los votos, es el presidente electo. Pero si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, van a una segunda vuelta que ellos llaman balotaje, donde solo participan los 2 candidatos que en primera vuelta obtuvieron el mayor número de votos. Entendiendo este contexto, vamos a analizar lo que pasó en las primarias del día de ayer, 13 de agosto del año 2023 en Argentina. Lo que vemos, y es el fenómeno que se está viendo en la discusión pública en las redes sociales, es una supuesta, y digo supuesta, victoria sorpresiva del candidato Javier Milei, quien se presentó en la primaria sin contendor, es decir, solo para cumplir los requisitos para poder inscribirse como candidato a la presidencia de la República, con su coalición La Libertad Avanza. El día de ayer, hasta al momento de esta grabación, se han contabilizado para él 7.116.352 votos, que eso suma el 30.04% de la participación electoral en la primaria presidencial. En el segundo puesto, y hay que decirlo así para que se entienda, la coalición Juntos por el Cambio, que es la coalición y partido del expresidente Mauricio Macri, la candidata Patricia Bullrich en sus internas le ganó a Horacio Larreta, pero entre todos, es decir, en la coalición Juntos por el Cambio, obtuvieron 6.698.029 votos para un 28.27%. Esto lo aclaro para que no se crea que la diferencia que obtuvo Milei con respecto a la diferencia de la candidata Bullrich se mide entre ambos, y no, son primarias de partido, solo que Milei no tuvo contendor en su partido y Patricia sí, y venció, pero en total tiene 28.27% de los votos, lo cual no está muy lejos del 30% de Javier Milei y La Libertad Avanza. En tercer puesto llegó el candidato Sergio Massa, quien fue en la primaria dentro de la coalición partido Unión por la Patria, que es una coalición que, si bien es cierto, es peronista y es de centro izquierda, era donde estaban circunscrito el kirchnerismo en este momento, pero el candidato Sergio Massa no es kirchnerista. Y debemos aclarar
que Massa ha sido, en efecto, candidato presidencial en procesos electorales pasados, nunca ha podido llegar a la segunda vuelta y siempre se transforma en un superelector. Esto es importante a tener en cuenta. Y en este aspecto, entonces, la coalición Unión por la Patria, donde Sergio Massa le ganó a Juan Grabois, obtuvo 6.460.689 votos para un 27.27%. Cuando vemos los números en esta perspectiva por partido y donde el resto de candidatos presidenciales presentados en la primaria argentina, entre todos juntos obtuvieron el 14.42%, entendiendo que ahí hay mucho candidato minoritario de izquierda radical de distintas formas del peronismo y ecologismo, lo primero que podemos concluir es que la centroderecha sola tiene casi el 60% de los votos actuales en Argentina. Eso es lo primero que hay que decir, y eso fue, como usted vio, el ataque de histeria de la izquierda y la narcoizquierda de habla castellana el día de anoche en las redes sociales, porque ya saben que es básicamente imposible que la centroizquierda y que el kirchnerismo pueda ganar la presidencia de la República en este proceso electoral. Es básicamente imposible y ya lo saben. Pero, por otro lado, lo que también vemos como unas grandes explosiones de alegría por el fenómeno electoral de Javier Milei, que repito, no tiene nada de sorpresivo. Eso fue sorpresivo solo para quienes están al pendiente de los medios y la agenda progresista que viven atacándolo, pero lo cierto es que Javier Milei tiene el 30% de los votos con un potencial de crecimiento bastante bajo. Y entonces vamos al análisis con este cuadro A3, que es lo que tenemos de cara al inicio de la campaña presidencial argentina. Lo siguiente. Si a primera vuelta pasase algún candidato de centro derecha, sea Javier Milei o Patricia Bullrich, contra Sergio Massa, el candidato de la centro derecha va a ganar, sin duda alguna. Pero si los candidatos que pasan a segunda vuelta son Javier Milei y Patricia Bullrich, la cosa cambia. La cosa cambia primero porque Milei no tiene forma alguna de alguna alianza de gobierno y legislativa con los partidos de centro izquierda hasta sus extremos, y en cambio la candidata Patricia Bullrich viene con todo el background del partido de Macri, que es Juntos por el Cambio, un partido que en mi opinión ha venido madurando luego de los errores que cometió el presidente Macri en ejercicio, donde no construyó partido y ahora sí vienen construyendo un partido. Y lo que indican los análisis a los cuales yo me sumo, porque es el sentido común, es que en segunda vuelta, en un Milei-Bullrich, Bullrich tiene mayor capacidad de crecimiento electoral social en segunda vuelta. Sin embargo, lo mejor para el kirchnerismo sería entonces que efectivamente Javier Milei obtuviera la presidencia, porque pueden erigirse como líderes opositores y retomar la presidencia, tal cual ocurrió con Alberto Fernández luego de la presidencia del presidente Macri. Algunos datos importantes. Estos son los datos de la primaria presidencial, pero los datos de la primaria a gobernadores son distintos. Allí, Juntos por el Cambio salió ganador en más lugares que La Libertad Avanza, es decir, los candidatos de Macri salieron muchísimo mejor posicionados que los de Milei. Y allí sí la polarización con el kirchnerismo y con la centroizquierda funciona de otra manera. En cuanto a las listas para senadores, diputados y diputados extranjeros, todas estas figuras del Mercosur, el Parlatino, etcétera, igual. Allí Juntos por el Cambio tiene mejor posicionamiento que La Libertad Avanza, que los candidatos de Milei. Ahora, me parece importante la maduración del presidente Macri, quien ha dicho no está en una guerra de micrófonos ni de declaraciones políticas altisonantes contra Javier Milei,
Creo que Milei ha sido inteligente en los últimos días de bajarle a ese tono de confrontación, porque sabe que la única manera de ser presidente es con el impulso de Mauricio Macri, quien sin duda alguna le daría el apoyo en caso de que la segunda vuelta fuese contra Sergio Massa. Ahora, si la segunda vuelta es contra Patricia Bullrich, Macri apoyaría a su candidata y ahí veríamos ya una cuestión bastante complicada desde el punto de vista de los discursos y la campaña política. Y ahora, y para concluir este análisis, la conclusión de la campaña política de Javier Milei. Si bien es cierto que su campaña desde el punto de vista conceptual no fue la mejor, desde el punto de vista procedimental fue sencillamente brillante. Y fue brillante porque se sustenta bajo la base de activistas en redes sociales, en foros especializados y básicamente en el canal YouTube de Javier Milei y obviamente sus declaraciones altisonantes en los medios de comunicación. Pero quiero hacer énfasis en el asunto de la campaña de sus activistas en los foros privados y especializados. El ciberactivismo que hemos observado en foros de filosofía, en foros de economía política, en foros de los criptoactivos y en foros incluso de ingeniería por parte de los activistas de Milei y donde los demás candidatos sencillamente no tienen presencia, hizo un impacto tremendamente positivo en la organización para la movilización electoral espontánea. Es decir, que no es una movilización partidaria, sino es una movilización de gente motivada, producto de la comunicación que se están dando entre pares en las redes sociales. Segundo, de esta campaña, que es importante, tiene que ver con la forma como la línea media de los libertarios argentinos han atacado frontalmente la agenda progresista y de ideología de género en Argentina, la cual tiene una base de activismo muy duro, tiene mucho financiamiento, tiene muchos medios de comunicación. De hecho, tienen incluso una universidad, porque la Universidad de Buenos Aires es una fábrica cultural del progresismo y esa discusión le ha dado frutos a Milei porque los resultados desastrosos a nivel económico y a nivel social son inocultables. El tercer elemento tiene que ver con la diáspora venezolana. Muchísimos venezolanos fueron habilitados para votar en esta primaria y en muy buena proporción, casi todos los venezolanos votaron fue por Milei, no por Bullrich y muchísimo menos por el kirchnerismo, lo cual es tremendamente lógico desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la sensatez. Porque siendo Venezuela y nosotros los venezolanos los principales abusados y víctimas de las políticas y el abuso de poder de la izquierda y de la narcoizquierda en el continente, es evidente que el venezolano promedio, normal, común y corriente que disiente del régimen chavista siempre se va a ir a apoyar los liderazgos extremadamente opuestos al chavismo, como vimos venezolanos apoyando a Vox, venezolanos apoyando al presidente Jair Bolsonaro, venezolanos apoyando al presidente Trump, al expresidente Uribe, incluso venezolanos que apoyan a Nayib Bukele, y era normal que su opción en este caso fuese Milei, y por eso también vimos tantos ejemplos de alegría de venezolanos en Venezuela y venezolanos en otras partes del mundo que no son Argentina por esta victoria de Milei. Y cierro este análisis con esto. Esto, más que una victoria de Milei, esto es un fenómeno que se está dando a nivel continental, que no es nuevo y que no tenía un reflejo en Argentina, y que ese reflejo viene siendo Javier Milei. Incluso decir que es un outsider ya no aplica, porque ya hoy Javier Milei es congresista, ya viene teniendo carrera política, viene construyendo un mínimo de organización, y esto solo tomó por sorpresa a los que no están entendiendo las nuevas formas del quehacer político, ni los fenómenos continentales y hemisféricos derivados de las crisis de las democracias, de los malos gobiernos y también de las nuevas perspectivas de la nueva generación. Y eso hay que decirlo, hay todo un electorado nuevo, con nuevos anhelos, nuevos deseos, necesidades no satisfechas, y estas son sus expresiones.
Muchísimas gracias. Si te llegó este video vía correo electrónico, por favor no lo compartas, es solo para suscriptores. Y por favor marca me gusta si lo viste privado en YouTube, o marca ovación si lo viste, escuchaste este audio en mi Patreon. Y por favor déjame tu comentario, sea en la casilla de YouTube o en los comentarios de Patreon, para seguir haciendo esta clase de contenidos privados. Muchísimas gracias. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, @JulioCoco, en YouTube, @JulioCoco.